Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de los niños y los jóvenes en discapacidad. Vamos a dialogar con una organización de la sociedad civil, Saber para Crecer, que está trabajando en atender las necesidades de las familias que tienen alguna discapacidad. Como vamos a platicar en el programa, hoy 5 millones de mexicanos están identificados con algún tipo de discapacidad. Y claramente estos mexicanos sufren condiciones de desigualdad y condiciones de exclusión social. ¿Y esto qué significa? Lo que significa es que en las escuelas, que en los centros de trabajo, que en las propias familias, tal vez no estamos capacitados y educados para poder desarrollarnos y convivir con estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y ese es uno de los retos que enfrenta nuestro país, que los gobiernos, que las escuelas, que las empresas capaciten y eduquen a sus miembros para que podamos nosotros de manera solidaria y responsable darles oportunidades a estas personas. Son personas que tienen las mismas potencialidades que nosotros. Tal vez tengan alguna discapacidad auditiva, mental, motriz, pero fundamentalmente son personas que tienen el mismo sentido de vida que nosotros. Y es ahí en donde la sociedad civil, los ciudadanos como nosotros, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de contribuir a mejorar y transformar las vidas de esas personas, pero también las vidas de las familias que los rodean. Tenemos que seguir trabajando en impulsar que la infraestructura de las escuelas, que la infraestructura de las ciudades, que el modelo educativo de nuestro país contemple programas de formalización, de información, para poder convivir y trabajar y darles oportunidades a esas personas. Para ello, les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuáles consideran que son las acciones que podemos llevar a cabo los ciudadanos para incorporar en un proceso de inclusión social a estas personas? ¿Cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo en el modelo educativo en el ámbito de las escuelas? ¿Y cómo estas personas con discapacidad, que son iguales que nosotros, pueden trabajar para transformar nuestro país? Vamos a ver lo que nos respondieron. Creo que se deben llevar a cabo programas desde el ámbito gubernamental, pero también se debe educar a la ciudadanía para que no haya desigualdad y que a todas las personas, independientemente que tengan discapacidad, no se les tome como tal, sino que sea una persona como tú o como yo que tenga las mismas oportunidades. Pues simplemente debemos de tener en mente que todas las personas somos iguales y que no porque tengan alguna discapacidad van a ser inferiores o menos, ¿no? Simplemente ser conscientes de que somos todos iguales. Pues yo creo que más bien sería empezar por aceptar que son parte de nuestra sociedad y pues las mejores medidas posibles para que ellos tengan la facilidad de vivir como una persona cualquiera. Pues yo creo que primeramente que la sociedad reconozca que eso existe, que es real y que las autoridades hagan conciencia, ¿no? Pero sobre todo los ciudadanos, que respetemos espacios, que los apoyemos en la medida que podamos apoyarlos, que no los discriminemos, cosas como esa creo que podrían ser. La educación es básica y fundamental para lograr eso, porque sin eso no creo que sea posible. Que se den capacitaciones a la dirección y que la dirección sepa lidiar con estos niños, es decir, que se les integre de la misma manera que a los niños normales, sí dándoles a lo mejor estímulos y apoyos adicionales, pero que incluso a los niños dentro del mismo aula de clase se les explique que son sus compañeros y que son exactamente iguales y que a lo mejor requieren un apoyo extra, pero no significa que haya diferencias. Muchos deben de mejorar, no sé, sus instalaciones poniendo rampas de acceso, no sé. Si es de muchos pisos una escuela, pues un elevador. Pues principalmente que haya escuelas que brinden la
facilidad para que estos niños tengan acceso a la educación. Yo creo que estamos chiquitos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que, como decía, el problema es serio, es grande y las instituciones a través del gobierno deben crear infraestructura para aceptarlos, ¿verdad? Para que vengan más, para que puedan instalarse, para que se les pueda atender de una manera especial en el sentido de su discapacidad, no en el sentido que sean diferentes, porque todos somos iguales, pero sí que tanto maestros como alumnos que están ahí pues los acepten de una forma normal, ¿no? Porque lo primero que hacemos es pues discriminarlos. Crear infraestructura, porque no la hay en ninguna escuela, o sea, está pensada para niños con todas sus capacidades. Creo que ya hay programas que integran muy bien a las personas con discapacidad en el mercado laboral. En realidad, una discapacidad física no significa que no puedas hacer todo lo demás. Únicamente a lo mejor te desplazas con más dificultad o necesitas más apoyo, pero eso no significa que no puedas desarrollar una cuestión laboral de la misma manera que una persona que no tiene una discapacidad. Entonces creo que al abrir esas oportunidades a las personas y no discriminar en currículums, ni siquiera pedir a lo mejor fotos, que a veces se piden los CVs, eso puede apoyar muchísimo a que las personas se integren al mercado laboral. Pues creo que todas las personas tenemos la capacidad para aprender un oficio. Creo que, no sé, yo creo si es tanto físico, pues sí lo vería un poco más difícil, pero igual siempre va a haber una opción para integrar a esas personas en el mundo laboral. Pues yo creo que lo podrían hacer de cualquier manera, siempre y cuando el mercado laboral pretenda incluir a estas personas. En ese sentido, las empresas tienen que abrirse, tienen que tener una apertura para darles oportunidades, porque pues la gente hace el trabajo pues con la cabeza, no lo hace con los pies, ¿no? O sea, las empresas tienen que ser conscientes de eso y los demás pues apoyarlos, impulsarlos de alguna manera para que se abran oportunidades para ellos también. Bueno, yo lo veo enfocado a las empresas, de que las empresas tomaran conciencia de que son gente productiva también y que, pues no sé, pues hacer algún programa en las empresas para que ver entre ellos, ver la forma de cómo poderlos incorporar para que pudieran apoyar en algunas áreas dentro de algunas empresas o de algún lado. Pues dando mayor oportunidad, las empresas casi ninguna da oportunidad a ninguna gente con discapacidad. Creo que la democracia la hacemos todos. La democracia significa pluralidad de ideas, pensamientos, personas y opiniones. Entonces, en una sociedad plural y democrática, las personas tendrían que participar de la misma forma que cualquier otra persona, integrándose a propuestas, participando, votando sobre todo también, y creando estrategias de política pública que también permitan a que más personas tengan acceso a una buena educación. Creo que todos podemos hacerlo y en ellos igual, porque pues todos tenemos derecho a votar. Pues más bien creo que sería viceversa, que la democracia permita que los niños y jóvenes participen en ella. Yo creo que una vez que han tomado participación en la sociedad, deberían de abrirse también espacios en la política, en las cámaras, para que también ellos puedan participar y exponer de primera mano qué es lo que realmente ellos necesitan, cómo se los debemos de dar, cómo debemos de ayudarlos. Pero esa es una cuestión de trabajo sociedad-gobierno, ¿verdad? Eso yo creo que es la manera más fácil de poder ayudarlos. Una cuestión pues que viene de la política, ¿no? Que no hay integración, o sea, no dan chance, digo, ni a las personas con todas las capacidades nos integran. Las personas con menos capacidades tienen menos oportunidad. Estamos hablando de los niños y los jóvenes con discapacidad en México. Como pudimos observar en los testimoniales, hoy hay una oportunidad importante para que podamos incorporar en el modelo educativo de nuestro país
información que nos permita a todos tener los elementos básicos para poder ayudar y convivir con las personas con discapacidad. Uno de los retos importantes, como lo decíamos en la introducción, es también cómo el mercado laboral los puede incorporar y hacer que estas personas sean parte del aparato productivo de nuestro país. Para hablar de estos temas, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Alfonso, tú y yo siempre hemos platicado en este programa que la desigualdad y la pobreza es el gran reto de nuestro país. Además de la corrupción y además del respeto a la ley. Y claramente, cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes comentar el día de hoy, Alfonso? Pues mira, yo al estar haciendo la investigación para todas las estadísticas que les vamos a presentar en un momento y las descripciones de las personas con discapacidad, me parece que hoy la mayor parte de la población en México estamos discapacitados para incluir a las personas con discapacidad. Y me parece que es algo que debemos de tener esa área de oportunidad que tenemos, esos casi 100 millones de habitantes o más de 100 millones de habitantes que somos en el país, para poder acercarnos a esas personas y que ellos nos transmitan su energía de vivir y su energía de cambiar. Porque yo creo que si hay gente que es capaz de cambiar, son estas personas que tienen discapacidad. Me parece que es muy relevante lo que dices, porque al final del día todos debemos tener las mismas oportunidades. Y ese es el trabajo ciudadano. Transformar, convencer, contagiar de que debemos comprometernos a que todos tengan el mismo acceso. Alfonso, el INEGI ha venido tratando, ilustrándonos cuáles son las personas con discapacidad de nuestro país. Vamos a ver una gráfica en donde viene ahí la definición, porque creo que tenemos una de las características metodológicas para entender un problema es primero que todos tengamos la misma definición. Y empecemos por ello, Alfonso. Es correcto. Y si nos ponen la primera gráfica, en el INEGI la definición que tiene para aquellas personas con discapacidad dice que son aquellas que tienen una o más deficiencias, ya sea físicas, pueden ser mentales, intelectuales, sensoriales, y que al interactuar con distintos actores o con distintas personas en un entorno social, pues pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad. Entonces, yo creo que el reto es precisamente cómo los ciudadanos y cómo las personas, porque puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, o puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu compañero de escuela, cómo podemos hacer que estas personas con discapacidad pues tengan la igualdad de capacidades o igualdad de piso para que podamos participar en la misma medida. ¿Cuántas personas establece el INEGI? Yo hablaba al inicio que hay alrededor de 5 millones de personas. Esa es una cifra correcta, Tulio, es una cifra que, como lo muestra la gráfica, es al 2010, que pues, eran alrededor de 100 millones de habitantes, pero hoy, si podemos actualizarla, y la matemática no me falla, que somos 120 millones de habitantes, pues, serían alrededor de 6 millones y cachito. Que representa más o menos el 5% de la población. En esos márgenes estamos hablando. Sí, el mismo margen, exactamente. Y si nos vamos igual, lo que dice aquí es el 5% de la población. Y si nos vamos a discapacidad de hombres y mujeres, pues es equivalente a lo que hoy representan los hombres y las mujeres en la pirámide de población. Lo que también creo que es importante que conversemos con nuestros amigos se refiere a clasificar a las discapacidades, porque claramente para poder atender de manera adecuada a estas personas, tenemos que identificar qué tipo de discapacidad tienen. ¿Nos podrías comentar, Alfonso, esta clasificación? Sí, hoy si nos pueden presentar la siguiente gráfica, que son los tipos de discapacidad que hay. Son 7 tipos de discapacidad. Entonces, la primera que se muestra en la gráfica es la discapacidad de caminar o moverse, que tiene que ver con la dificultad que tiene una persona para caminar, para subir escaleras, y que requiere de infraestructura en las ciudades o en las escuelas o en los centros comerciales o en de infraestructura para poder tener esa igualdad de la que estábamos platicando. Y que tal vez también de herramientas, ¿no? Como pueden ser unas muletas, una silla de ruedas, tal vez las personas que tienen ya más avanzada esa discapacidad, un carrito eléctrico que les permita movilizarse. Exactamente. Luego, la segunda que viene en la gráfica es la discapacidad visual, y que esa tiene que ver con que
pues quizás no es que sean ciegos totalmente, pero a lo mejor también que tengan una disminución en su capacidad visual, y para eso también, porque vienen de infraestructura y de temas como el braille en alguno de los elevadores o en los libros, si hablamos de educación y ese tipo de cosas. Luego viene la discapacidad mental, y en esta habla si la persona tiene algún tipo de retraso o alteraciones de conducta mental, básicamente. La siguiente es si tiene una deficiencia al escuchar, y esa es similar a la del ver, que no necesariamente son sordos, pero sí pueden tener una disminución en la capacidad. Hay otra que es al hablar o al comunicarse, esa también es una discapacidad importante. La siguiente es la atención en el aprendizaje, son limitaciones o dificultades para el aprendizaje. Y la tercera es para el autocuidado, que no puedan ellos cuidarse solos, que necesiten o requieran de un tercero para que les ayude en sus cuidados básicos. Que me imagino que esta última discapacidad del autocuidado está más relacionada con una edad adulta, ya llegando a la vejez, en donde desafortunadamente pues el paso del tiempo hace que la salud de una persona, el estado físico vaya contribuyendo a que tengan menor movimiento, y muchas veces, y esa es una tristeza en nuestro país, las personas en edad adulta, ya casi vejez, pues son a veces excluidos de las propias familias y tienen que enfrentarse solos a vivir en esa vejez. Sí, yo creo que de ahí es la importancia que hemos tratado en otros programas del tema de que esas personas que no pueden cuidarse solas, pues tengan la capacidad económica o sus familias para poder tener una persona que los pueda atender, porque yo creo que sí se vuelve pues muy complicado para esas personas y yo creo que si nos vamos al tema de motor de vida, pues como que se vuelve también el no poderte ya hasta ser autosuficiente para sus cuidados. Se me hace que es una de las cosas que te complica el tema de tener ganas de vivir. Y creo que es muy importante, por eso le dedicamos algunos minutos a hacer esta descripción de las discapacidades, porque dependiendo de cada una de ellas es el tratamiento que se les tiene que dar y las herramientas que se deben proveer, no solamente para su uso personal, sino para el uso en los espacios públicos que les permita a estas personas estar incluidas. No, y esa es la importancia de hoy dárselas a conocer y a lo mejor en la gráfica que quede claro que también no son cada una de una persona, sino que hay personas que tienen pues más de una de estas discapacidades y que pues entonces requieren de infraestructura pues, en su casa, en los centros en los que se desarrollan sus actividades. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde lo que vamos a observar es cómo se encuentra el estado de situación de la población en México, de personas, de niños y jóvenes y adultos con discapacidad, dependiendo de cada una de estas categorías que acabamos de describir. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues como podemos ver en la gráfica, la columna que tiene mayor cantidad de personas con una discapacidad, casi el 60%, son las personas que tienen la discapacidad de caminar o moverse. En segundo lugar están las que tienen una deficiencia visual, con casi el 30%, y así va reduciendo el escuchar con el 12%, hablar o comunicarse el 3%, el cuidado personal el 5.5%, el poner atención el 4.4% y una discapacidad mental el 8.5%. Creo que aquí también lo que es importante es que este retrato lo que nos dice en dónde deben concentrarse los esfuerzos de las políticas públicas y de la sociedad civil, que eso no significa que excluyan a los otros, pero sí tratar de identificar cómo poder segmentar claramente las acciones para proveerles de la infraestructura adecuada. Sí, yo creo que es importantísima la información, o sea, es interesante que el INEGI tenga esos datos muy correctos, porque pues ahí la política pública y los recursos que se destinen para atender este tipo de situaciones, tanto a nivel federal como local, puedes tener esa claridad para atender este tipo de problemas. Vamos a ver una siguiente gráfica que me parece que también es muy importante, porque una de las características de las personas con discapacidad es que no necesariamente nacieron con ella, sino en algunos casos es producto de la pobreza y la desigualdad, en donde una mala atención médica, malos cuidados, han contribuido a que se presente esa discapacidad o en su caso que se agrave,
¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Es correcto, Tulio. Mira, y para ejemplificar lo que estás platicando, aquí estamos viendo que de cada 100 personas, 16 personas tienen una discapacidad por nacimiento. Casi el 40% las adquiere bajo una enfermedad, ¿no? Y ya sea, puede ser por una mala atención o por causa de esa enfermedad. El 14%, casi el 15% por un accidente. Y puede ser un accidente, pues ya sea que se fueron atropellados o un accidente laboral o cualquier otro tipo de accidente. El 23%, tú ya lo comentabas hace rato, por tener una edad avanzada. Casi el 8% por otra causa y el 2.1% no lo especifica. Me llama mucho la atención que en esta gráfica el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas que tienen discapacidad es producto de una enfermedad. Y eso lo que significa entonces que la estrategia integral de salud pública también debe estar orientada para poder prevenir estas enfermedades que me imagino que claramente hoy los responsables de estos esquemas tienen identificadas cuáles son las principales causas que llevan a esas enfermedades que a su vez están asociadas con las discapacidades. Sí, y es importantísimo que la política en temas de salud pues, sea preventiva, y ya que tenemos detectadas esas enfermedades, pues hoy ya existen pues, en algunas enfermedades que son como la polio o algo así, ya existen una campaña de vacunación para que los niños se puedan vacunar, y es muy importante que los padres de familia atiendan a esa convocatoria que hace el sistema de salud para que puedan ser vacunados. Creo aquí lo que es importante, cuando hemos hablado también en este programa de la estructura de la política social, que atiende fundamentalmente 3 aspectos. El tema de la salud, que ya hemos comentado ampliamente, el tema de la educación, que también lo comentamos al inicio, de que no solamente los padres, los compañeros de trabajo, sino toda la sociedad estemos informados y capacitados para convivir y ayudar a generar esas oportunidades. Y también el tema de las viviendas, porque creo que el espacio físico en donde habitan estas personas deben tener todas las herramientas y facilidades adecuadas para que puedan tener una vida cotidiana muy, muy accesible. Sí, yo creo que es trabajo del gobierno, el trabajo de la sociedad y el trabajo del núcleo familiar y de los amigos es muy importante para que estas personas con discapacidad tengan, como ya decía yo en un principio, un piso parejo, pero creo que quien tiene la responsabilidad de diseñar la política pública, tanto a nivel federal como a nivel local, que son los gobiernos, pues deben de estar enfocados a sí atender de manera muy puntual a las necesidades de estas personas, y pues ya sea como y por ejemplo incluirlos en el tema laboral se me hace que es algo importantísimo. Y hoy algo que debemos de destacar también es que para ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad, pues quizás esas políticas, yo me acuerdo una vez en una empresa que conocemos tú y yo muy bien, hicieron una prueba de qué tan fácil era moverte en el edificio con una silla de ruedas, y resultaba que era súper complicado el subir una escalera. Bueno, lo subimos tú y yo, ¿te acordarás? Sí, lo subimos tú y yo, hicimos la práctica, y la verdad es que no nos fue tan bien, pero cuando se subía una persona que tiene esta habilidad de la silla de ruedas por necesidad, pues híjole, se veía que era muy fácil, y ahora que lo intentamos pues, se nos complicó muchísimo. Pues yo creo que uno de los retos también importantes es que la política fiscal de nuestro país contemple algunos incentivos fiscales para que las empresas contraten a este tipo de personas, que haya también beneficios fiscales para las familias que tienen que sufragar los gastos médicos, los gastos de capacitación, los gastos de operación de la vida cotidiana para este grupo de personas, y que claramente, como lo mencionábamos hoy, que está pendiente, que está en proceso de instrumentación un nuevo modelo educativo que ha presentado el gobierno federal, pues que se incluya esta capacitación y esta formación para todos, que nos permita, insisto, tener con toda claridad que la construcción de oportunidades también pasa por las personas con discapacidad. Claro, y yo creo que son un grupo de población en el que hoy quizás no se ven tanto, pero yo creo que debemos de hacer que esa voz que tienen se pueda incluir en la toma de decisiones, y que haya una ley de personas con discapacidad para que eso se fortalezca y podamos tener hoy un país con un piso más parejo. Alfonso, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Tulio. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para platicar con Saber para Crecer. Estamos hablando de los niños y jóvenes con discapacidad. Regresamos.
Estamos hablando de los niños y jóvenes con discapacidad. Como comentamos previo a la entrevista con una organización de la sociedad civil, Saber para Crecer, hoy uno de los retos que enfrenta nuestro país en materia de inclusión social, en materia de cómo combatir la pobreza y la desigualdad en un segmento de la población que son los niños y los jóvenes con discapacidad, está fundamentalmente relacionada en cómo la sociedad civil responde ante este reto que hoy nos enfrentamos no solamente en las comunidades rurales, sino también en las comunidades urbanas. Para ello, hoy nos acompaña, como mencionaba hace unos minutos, Saber para Crecer, una organización de la sociedad civil, de ciudadanos comprometidos que están trabajando para poder atender las deficiencias que tienen las familias y los niños y los jóvenes con discapacidad. Presento a Ana Paula Cacho, la directora general, y a la fundadora y presidenta del consejo, Ana Luisa Arrubarrena, no se lo pronuncia bien. Arrubarrena, sí. Muy bien. Bienvenidas al programa. Gracias por la invitación. Para iniciar me gustaría preguntarles, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano es una persona que no solamente se fija, está con él y su familia, está viendo a otros sectores de la sociedad, la gente que está junto de él, la gente que tiene más necesidades y también que cumple con las reglas de un país y de un gobierno y está en paz consigo mismo. Para ti, Ana Paula. Un buen ciudadano es alguien solidario, respetuoso, que sigue las reglas, ya me trabé. No, adelante. que trabaja en sociedad, que le importa lo que como ustedes, le importa a la comunidad, claro. Que ante una necesidad social, ante un problema en donde lo que estamos observando que muchas veces los sistemas formales como el gobierno o las instituciones de salud públicas, pues no tienen la capacidad para responder eficazmente y se organizan como ustedes, como ciudadanas, y llevan a cabo un proyecto y le dan respuesta a esa necesidad. Eso para nosotros aquí en este programa es lo que hemos identificado como buenos ciudadanos. Me gustaría también preguntarles a ti, Ana Luisa, ¿cómo nace Saber para Crecer? Saber para Crecer nace, mis hijos iban en una escuela y éramos un grupo de mamás que queríamos ayudar a nuestra comunidad. Conocimos a una mamá con una niña con parálisis cerebral de un pueblito aledaño a la escuela donde estaban nuestros hijos. Entonces platicamos con ellas cuáles eran sus necesidades. Entonces empezamos a convocar en esa población a todas las mamás y niños con discapacidad. Empezamos ayudándoles con despensa, con material, y de ahí ya empezamos a apoyar a estas mamás que querían crecer un poco más. Entonces dándoles talleres, conferencias, muchas mamás que tenían a lo mejor nivel de primaria nada más, empezaron a estudiar carreras técnicas. Entonces empezamos a conformar un centro en donde las mamás eran las que atendían a sus niños, pero ya con otros conocimientos y con más capacitación. Entonces de ahí nació Saber para Crecer. Y Ana Paula, ¿cuáles son el programa estrella de Saber para Crecer? El programa estrella de Saber para Crecer es que trabajamos grupalmente, trabajamos en sociedad, pero con programas individualizados para cada uno de nuestros niños. Aceptamos desde los 3 meses hasta los 26 años y vamos abriendo grupos de acuerdo a las necesidades de nuestros asistidos y de sus familiares. Entonces realmente pues Saber para Crecer es lo estrella, ¿no? La comunidad que la conforma, tanto las maestras, los familiares, los alumnos, los voluntarios, las empresas que nos apoyan, los donantes, pues toda la comunidad de Saber para Crecer. Platicábamos nosotros antes de la conversación con ustedes de que en México hay identificado, de acuerdo al INEGI, 5 millones de personas entre niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Y parte del problema que hemos identificado es que primero, cuando tenemos algún niño joven en discapacidad en nuestra comunidad, en nuestra familia, la pregunta es si estamos o no capacitados de manera psicológica, de manera de atender las necesidades de cada uno de los niños y jóvenes. Me gustaría preguntarte, Ana Luisa,
¿cómo podemos trabajar con las familias, con nosotros mismos, para poder tener claridad de cómo atender a las necesidades especiales que tienen las personas con discapacidad? Bueno, nosotros en Saber para Crecer consideramos que es muy importante que las mamás de nuestros niños estén bien con ellas mismas, porque generalmente son mamás que tienen 2, 3 niños y alguno con discapacidad y el padre de familia se desentiende y las deja solas. Entonces es muy importante que esa mamá esté bien, porque para nosotros una mamá que está bien, su familia va a estar bien. Entonces en Saber para Crecer también los ayudamos a darles pláticas psicológicas, pláticas de violencia, pláticas de nutrición. Si tienen algún problema legal, se les canaliza. Sí, es muy importante que esté muy bien esta mamá para que pueda transmitir toda esa paz y esa armonía a su niño con discapacidad y a su familia en general, porque ella es la responsable de eso. Y Ana Paula, ¿encontramos alguna diferencia en el crecimiento de los niños versus los jóvenes con discapacidad? Se tiene que dar un tratamiento, me imagino, y además pienso que es lógico, que se tiene que dar un tratamiento diferenciado. Hoy existen en las instituciones públicas, en las organizaciones de la sociedad civil, tratamientos diferenciados, ¿o es una ventana de oportunidad? Se tiene que hacer un tratamiento de acuerdo a la discapacidad y de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene. Entonces sí se tiene que hacer una rehabilitación individualizada, tomando en cuenta que tenemos que tener terapia física, terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia emocional, terapia familiar, y también terapia grupal, que esto puede desenvolverse para poderte desenvolver en todos los ámbitos, ¿no? Tanto personalmente social y socialmente. Entonces se ataca lo físico, lo personal, lo familiar y lo social. Así es como se debe de hacer una rehabilitación para una persona con discapacidad. Son las 4 dimensiones, si queremos llamarla así, de la atención hacia ellos. Ahora, creo que también en este programa hemos hablado mucho de la desigualdad y la pobreza que tanto nos duele a todos los mexicanos. Y una de las características de la sociedad civil de ciudadanos como ustedes es de que aportamos nuestro trabajo solidario, nuestro trabajo ciudadano para reducir la desigualdad. Se habla en el mundo que parte de la exclusión social, un segmento muy vulnerable son los niños y los jóvenes con discapacidad. Platícanos, Ana Luisa, en tu experiencia en Saber para Crecer, cómo la sociedad civil puede contribuir a que estas personas que hoy están excluidas puedan insertarse de manera emocional, de manera permanente, de manera laboral a la sociedad, a un proceso de inclusión social integral. Considero que tenemos que educar a la sociedad. Creo que es más fácil educar a los niños desde que son chiquitos. Entonces, en Saber para Crecer abrimos nuestras puertas a todo tipo de colegios que nos quieran ayudar y apoyar. Consideramos que es muy importante que estos niños que sepan manejar y tratar con una persona con discapacidad, de grande no van a tener miedo. En el momento de hoy en día, siento que hay mucha ignorancia en el tema. Piensan que la persona con discapacidad les puede hacer algo o no saben cómo tratarlos por ignorancia. Entonces los alejan. Entonces tenemos que educarnos, pero sobre todo educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ellos sean el parteaguas, para que la discapacidad sea, en cuanto a ellos, una igualdad. Cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones, lo mismo que nuestros niños. Tienen limitaciones, pero también tienen sus capacidades. Entonces hay que igualarlos y decir, somos iguales y vamos adelante y podemos convivir juntos. En esta orden de ideas, Ana Paula, siempre hemos visto que muchas veces las escuelas no están preparadas para recibir a los niños con algún tipo de discapacidad. No están preparados los profesores, no están preparados los padres de familia, como tú mencionabas, Ana Luisa, no están preparados los propios compañeros del salón de clases. Sí. ¿Cómo, con la experiencia que ustedes tienen en Saber para Crecer, podemos trabajar en el modelo educativo con las escuelas, con los padres, con los profesores, con los directores de las escuelas, para que sea un espacio incluyente para los niños con algún tipo de discapacidad? Y con el gobierno. Y con el gobierno, por supuesto. Bueno, yo creo que sí
tiene que existir un plan de inclusión. Entonces, en un plan de inclusión tienes que tratar desde, como tú decías, los maestros, no tener un grupo de 50 alumnos, no únicamente porque no tengan alguna discapacidad, sino porque no están recibiendo la atención necesaria. No, las maestras o los maestros llegan a un punto en el que no pueden sostener a esos 50 alumnos, ¿no? Empezando desde ahí que sí tenemos en México un plan educativo que no está enfocado en la inclusión. Entonces, sí es capacitar a los maestros, es darles talleres a los padres de familia, tengan hijos con discapacidad o no los tengan, ¿no? Claro. Esto es en general para sensibilizar a la población, a los directivos de las escuelas, a los niños, que tomen talleres, que sea algo como un taller de sexualidad en cualquier escuela, un taller de discapacidad. ¿Qué es discapacidad? ¿Cómo vemos la discapacidad? ¿Cómo nos podemos sensibilizar ante la discapacidad? ¿Qué discapacidades existen, no? Y pues como decía Ana Luisa, irnos educando o reeducando socialmente desde el director hasta el alumno. Y así podemos llegar a, en un futuro, a tener una inclusión adecuada en los colegios y dando esta atención tanto social como educativa y como personalizada para nuestros niños con discapacidad. Creo que una de las tareas que tenemos pendientes, y lo voy a revisar porque no lo tengo en la memoria, que hoy hay una propuesta del gobierno para un nuevo modelo educativo. No sé si ustedes lo han revisado, pero yo no recuerdo haber visto que hubiera un capítulo especial, como tú bien apuntas, de que se establezca algún contenido en donde los niños y los jóvenes sean capacitados, educados o algún tipo de información para que puedan atender a sus iguales, que son los niños y jóvenes con discapacidad. Yo creo que es una tarea que nos llevamos pendiente en este programa, que tendríamos que trabajar como sociedad civil para ver si en ese nuevo modelo educativo está inserto esta parte. Creo que también algo que es muy, muy importante, Ana Luisa, es en este esquema de inclusión social, que los niños y los jóvenes adultos, cuando ya pasan a la edad de poder colaborar profesionalmente en alguna institución, que también hay inclusión social con las personas con discapacidad. ¿Cómo ves tú hoy el entorno de México para que estén incluyendo a estas personas en el mercado laboral? Bueno, en mi experiencia, ya hay varias empresas que ya están abriendo sus puertas para las personas con discapacidad. Ves en los aeropuertos que ya te reciben personas en silla de ruedas y te revisan tus papeles. Hay algunas empresas que ya a estos chavos adultos ya les dan algún tipo de trabajo. Creo que se está abriendo mucho. Ya hay un poco más de conciencia de cuánto las empresas, si son socialmente responsables, pues lo tienen que hacer, pero falta todavía mucho. Yo aconsejo que las empresas se capaciten, se sensibilicen, platiquen con la gente que trabaja con estas personas y que no tengan miedo. Estas personas con discapacidad pueden funcionar igual que cualquier persona regular y muchas veces hasta mejor. Son súper responsables, entregados, si no terminan su trabajo no se van. Son personas realmente que se les ha dado muchas herramientas para que lleguen a cumplir con el trabajo como se debe, que muchas veces los que somos regulares no lo hacemos, pero que no tengan miedo y que abran sus puertas para estas personas. Y bajo esta misma idea, entiendo que hoy las empresas tienen lo que llaman los famosos programas de responsabilidad social. Sí. La pregunta es si en estos programas están incluyendo la integración de las personas con discapacidad. En algunas empresas, en México estamos empezando en esta parte de responsabilidad social y de inclusión de personas con discapacidad a empresas, no más una discapacidad intelectual, porque sí se ha abierto las puertas a una discapacidad física, como puede ser una persona en silla de ruedas o una persona en muletas, ¿no? Pero aquí, hablando de discapacidad intelectual, se ha ido abriendo poco a poco. El problema es que las empresas no encuentran quién capacitarlos de esa forma, ¿no? Las empresas privadas están pues con las manos abiertas y yo me he topado con varios que dicen, es algo que quiero seguir, es un programa que quiero abrir, pero ¿cómo le hacemos, no? No hay afuera quien los capacite, entonces somos las organizaciones que estamos metidas en la discapacidad las que capacitamos
y las que decimos, pues, un niño que tiene autismo te va a servir ¿para qué? Pues para un trabajo de archivar, porque son muy buenos, para un trabajo en sistemas, para un trabajo en tal. Entonces, vamos haciendo estas mancuernas con empresas, pero pues sí es algo que están abiertos a recibir y que yo creo que poco a poco sí podemos llegar a una inclusión total a nivel empresarial privado. Ana Luisa, hoy se está discutiendo en el mundo el futuro de las ciudades. Hoy claramente la población está concentrada en las ciudades y nos parece que una de las características que se debe tener para esta inclusión es que las ciudades también sean amigables para las personas con discapacidad. Platicábamos al inicio del programa que hay diferentes tipos de discapacidad, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad de movimiento. Ustedes en Saber para Crecer y como expertos y comprometidos con este tema, ¿han visto que las ciudades en México, que la infraestructura en los hospitales, en las oficinas públicas, en las escuelas, se está adecuando para poder atender a este tipo de personas? Se ha avanzado mucho en el tema. De unos 10 años para acá yo considero que sí, ya hay lugares para discapacitados, para personas con discapacidad, ya en las banquetas hay para que pueda subir la silla de rueda, hay unas como, en las banquetas también, unas como tabletitas con unos puntitos que es en braille para que la persona con discapacidad visual pueda ir viendo hacia dónde se tiene que dirigir. Ha crecido mucho y creo que sí ha sido parte importante en muchos lugares de la ciudad. Falta muchísimo. Pero a mi punto de vista lo que más falta es nosotros como sociedad respetar esos espacios. Eso es muy importante. Estamos de verdad muy mal. Vas a un centro comercial y te quieres estacionar en un lugar de persona con discapacidad y no hay lugares. Es gente que puede caminar, que puede cantar, que puede ir, subir, bajar. Claro, por supuesto. Y no respeta esos lugares. Primero, tienen que empezar a hacer conciencia también de respetar esos espacios que no son nuestros. No son para nosotros, son para ellos. Entonces también hay que educar muchísimo en ese sentido. Y hacer conciencia de que a mí no me cuesta más caminar 100 metros y una persona con muletas en el último lugar del estacionamiento, pues sí le va a costar caminar los 100 metros, no igual que yo. Entonces sí creo que tiene que haber mucha conciencia y mucha responsabilidad nosotros como ciudadanos de respetar esos espacios. Y bajo este esquema, ustedes hoy están trabajando para ampliar las instalaciones de Saber para Crecer. Entiendo que esto, como buenos ciudadanos comprometidos, han puesto corazón y alma para tener una instalación que permita atender a familias de bajos recursos, en darles las herramientas adecuadas para poder convivir y reinsertar a estas personas con discapacidad. Platícanos, Ana Paula, este proyecto que tienen, que entiendo que le están dedicando mucho esfuerzo. Este es un gran proyecto, y también los invitamos a todos a participar en este proyecto. Nos donaron un terreno en el cual vamos a construir un nuevo centro de atención para niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familiares. En este nuevo proyecto vamos a poder atender a más de 150 niños que reciban terapias, todas las terapias que tenemos, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia grupal y desde los 3 meses hasta los 26 años. También vamos a abrir en este nuevo centro un nuevo programa, como lo estábamos platicando, para poderles ayudar a empresas en este tipo de responsabilidad social y poder capacitar a los jóvenes para conseguir un empleo y lograr una independencia. Entonces, bueno, es un proyecto que estamos empezando a recaudar fondos. Como la fundación, pues nos fondeamos únicamente de donativos, pues estamos empezando nuestra labor para construir 2.500 metros con las instalaciones adecuadas para que estas personas con discapacidad, nuestros niños, niñas y jóvenes, tengan lo necesario para que ellos puedan salir adelante. Para darle las herramientas para una inclusión en la sociedad, que es muy importante, en la sociedad, en sus familias, en su entorno, y que sean personas plenas y felices, como tenemos derecho todos a hacerlo.
Ana Luisa, un poco ustedes han relatado a lo largo de esta conversación cómo puede ayudar a las personas que nos ven. Me gustaría un poco que nos ayudas a resumir a alguien que nos está viendo el día de hoy, que se interesa en este tema, que tiene el mismo compromiso que ustedes. Nosotros siempre hemos dicho que a veces la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Hay que ayudarles a canalizarlo y darles la información para que lo hagan. ¿Cómo la gente que hoy nos está viendo puede participar con Saber para Crecer? Bueno, en Saber para Crecer abrimos nuestras puertas a quien nos quiere ayudar. Pueden ser voluntarios que vayan con nosotros a trabajar directamente. Puede ser que nos den donativos en dinero, en efectivo, donativos en especie. Tenemos un programa que se llama Apadrina a un niño en Saber para Crecer, que se hace en un cargo recurrente mensual desde 300 pesos y tú apadrinas a un niño. Pueden ir con nosotros a trabajar, pero ahorita en nuestro proyecto sí necesitamos empresas de ladrillos, de varillas, de todo lo que es el tema de la construcción y para habilitar el centro. Si hay una empresa o una persona que nos puede ayudar en esto, pues estamos abiertas a que hacemos contacto con ellos y lo que nos puedan dar es muy bueno. Pues los invitamos a que contribuyan a Saber para Crecer. Ahorita van a aparecer en la pantalla la dirección electrónica de Saber para Crecer para que se pongan en contacto con ustedes. Ana Paula, sé que tú eres psicóloga de profesión. Sí. Y creo que algo que es muy importante, tú hablabas de la dignidad, hablabas de la felicidad de la persona. Cuando las personas van a Saber para Crecer, cuando van a las instalaciones, ¿cómo les cambia la vida? Relátanos. Y voy a llorar, así cuento todo. Trabajamos desde el amor, ¿no? Ese también es nuestra base. Entonces, quien entra a Saber para Crecer, bueno, mucha gente entra con miedo, se vale. Entras con prejuicios, entras con muchas cosas, con fantasmas que traes atrás, ¿no? O sea, al entrar a Saber para Crecer, todo eso se va. Y te lo puede decir quien sea que haya ido, como voluntario, como visitante, como trabajador, como alumno. Entras y es realmente algo fuera de este mundo. Es un amor incondicional de los niños, de las maestras, de las trabajadoras. Ahí, la gente que trabaja en Saber para Crecer, eso es amor puro, ¿no? Las mamás y los niños. O sea, el entrar a Saber para Crecer de cualquier forma te va a dejar un buen sabor de boca. Pues con esta misma emoción que nos refleja Ana Paula Ana Luisa, yo sé que tú fuiste la fundadora de este proyecto. La pregunta es, comparte a nuestros amigos que nos ven, cómo contagiar esa capacidad transformadora. O sea, no solamente para los niños con discapacidad, igual alguien dice, oye, me encontré en la calle alguna persona que tiene algún tipo de falta de oportunidades. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos ven, que tiene esa visión transformadora de generar, de compartir, de ayudar? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, yo en mi experiencia también creo que somos beneficiados en muchos sentidos. Tenemos todas nuestras capacidades, tenemos manos, pies para trabajar, un intelecto. Creo que las personas debemos de dar algo de nosotros. Es muy diferente para mí estar trabajando por recibir un sueldo, que es normal, ¿no? Porque hay que mantener una familia o porque hay que vivir. Pero si tú das un poquito de tu tiempo, un poquito de ti, esas satisfacciones van a ser mucho más grandes que los millones que puedas ganar. Entregarte un poco a los demás, dar un tiempo para estar con ellos, con nuestros niños con discapacidad, que es en donde yo estoy. Pero hay muchas asociaciones, muchos sectores de que necesitan ayuda. Dar tu tiempo y tu entrega a estas personas da mucho más a ti de lo que tú les puedes dar a ellos. Me gustaría preguntarles a las dos, ustedes que viven, que sienten y que están comprometidas, creo que si ustedes fueran las responsables de un programa integral en el gobierno federal para mejorar la atención y generar oportunidades para las personas con discapacidad, ¿qué harían? Así que empezamos con Ana Paula. ¿Qué harías, Ana Paula? Me imagino que en tu trabajo diario a veces tomas nota y dices, oye, yo pienso que esto debería hacer el gobierno. Bueno, yo empezaría por la educación. Para mí la educación es lo más importante. Entonces empezaría de ahí, desde ahí.
empezaría con las escuelas, como lo estábamos platicando. Empezaría también a reeducar a los funcionarios públicos, a reeducar, a dar cursos, a poder, pues no sé cómo decirlo, pero poder formar un México incluyente al 100%, ¿no? De todas las personas, pues cambiando programas, lanzando nuevas leyes, incluyendo a la gente con discapacidad, tomando en cuenta, ¿no?, su opinión, que es lo más importante, porque pues muy fácil es que yo llegue y haga una ley de acuerdo a lo que para mí es lo mejor, pero ¿por qué no le estoy preguntando a la persona, ¿no?, qué es la ley para esa persona? O cómo platicar con los papás, hacer que el gobierno se acerque a los papás que tienen niños con discapacidad, o algún amigo con discapacidad, y que pregunten, ¿no?, qué es lo que se necesita, qué es lo que necesitamos cambiar, que se acerque a las personas que tienen discapacidad, porque ahí está la respuesta. No está la respuesta en una oficina, no está la respuesta ni en mi cabeza, que trabajo diario en eso, no está la respuesta en las personas que tienen discapacidades. Entonces es el punto de acercarnos a ellos y de preguntar qué es lo que se necesita en México para hacer ese cambio. Yo ahí empezaría. Ana Luisa, ¿qué puedes complementar con eso? Yo considero que México es un gran país y tenemos una sociedad que es muy buena y súper solidaria. Hay un temblor en Haití. Convocan a la sociedad mexicana y todo mundo, aunque sea un kilo de frijol o lo que pueda, es un país muy solidario. Entonces hay que enseñar a este país que es tan bueno, de gente tan buena y tan rica, en tradiciones, en cultura, en todo, a ser solidario con los que están junto con ellos. Entonces hay que reeducar también y aprender a la solidaridad, no solamente es cuando grandes tragedias, sino del día a día con el que está a par de ti. Y estamos concluyendo el programa. No sé si me gustaría, para finalizar, que cada uno de ustedes les diera un mensaje a las familias que tienen o algún familiar con discapacidad, algún hijo, alguna hija, algún amigo, algún compañero de trabajo. Ana Luisa. Bueno, mi mensaje es que no están solos, siempre va a haber gente que los va a apoyar, no vivan con culpas y va a salir adelante su niño, su niña, su joven. Y aquí está Saber para Crecer, los podemos ayudar, pero hay muchas personas y muchas instituciones que les pueden echar la mano y que no estén solos. Muchas gracias, Ana Luisa. Ana Paula. Pues yo también, como Ana Luisa, los invito a que se acerquen a Saber para Crecer. Si no estamos cerca de ustedes, también se puede canalizar a otro lugar, a otra asociación que se dedica a lo mismo, con el apoyo que necesitan sus hijos o personas amadas que estén cerca de ustedes, que tengan alguna discapacidad. Y pues puro amor, ¿no? Trabajar con amor, dar amor y educar con amor. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dar. Pues muchas gracias a las dos Anas, Ana Luisa y Ana Paula. Gracias a ti. Gracias por el trabajo de Saber para Crecer. Gracias por el trabajo ciudadano que llevan a cabo diario. Gracias. Gracias por invitarnos y por este espacio de dar a conocer nuestra institución. Y estamos abiertos para que nos vayan a visitar todos, para que vean lo bonito que es trabajar en Saber para Crecer. Pues encantados. Gracias. Amigos, nos quedamos con la idea de que las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades y oportunidades que cualquiera de nosotros. Está en las familias, está en las jefes de familia, está en las escuelas, en los profesores, que hagamos realidad estas nuevas oportunidades. Que tengamos claro que tienen las mismas características que nosotros. Lo único que nos diferencia es tal vez algún impedimento físico. Pero si tenemos la posibilidad de ayudar, de compartir, de generar esas oportunidades para estas personas, vamos a ser mejores ciudadanos. Y vamos a contribuir a que las familias, como decía Ana Paula, con amor, con esa sensibilidad de ayudar a los demás, puedan ser altamente incluidos en todos los procesos productivos de nuestro país. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.